Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo, la verdad, estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes, porque tenemos un temazo que analizar. Ya saben que amo el chisme, la farándula y las noticias que nos hacen suspirar y ay. ¿Cómo decirlo sin exagerar? Que nos hacen creer en el amor. Y hoy, precisamente, vamos a sumergirnos en un huracán de emociones, un reencuentro que ha puesto a arder las redes sociales y, por supuesto, nuestros corazones. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la reconciliación de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Ande y Kerem juntos de nuevo. Y no solo eso, fotos reveladoras en la playa. ¿Están listos para el drama, la alegría y las especulaciones? Porque yo sí. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos del canal, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola primicia, porque créanme, aquí no nos quedamos atrás con las noticias más candentes. Y por supuesto, déjenme un like si les emociona tanto este tema como a mí, que sé que sí. Vamos, suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, vayamos al grano. Todos recordamos a Ander Zel y Kerem Bürsin como los protagonistas de la exitosa serie turca Love is in the Air. Su química en pantalla era incandescente. Literalmente la pantalla ardía cada vez que se miraban, se tocaban, o incluso se respiraban. Y por supuesto esa magia no se quedó solo en la ficción. Los rumores de romance empezaron a volar y pronto, las fotos, los besos y las escapadas románticas confirmaron lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem eran pareja. Su relación fue sin duda una de las más queridas y seguidas por los fans de las series turcas alrededor del mundo. Nos regalaron momentos inolvidables, desde sus divertidas publicaciones en redes sociales hasta sus apariciones públicas llenas de cariño. Los veíamos felices, enamorados, y era una alegría para todos. Era como si la magia de Love is in the Air se hubiera extendido a la vida real, creando un cuento de hadas moderno. Eran la pareja perfecta, la envidia sana de muchos y la inspiración de otros. Sus interacciones, tanto públicas como privadas, nos hacían suspirar y creer en el amor verdadero, ese que traspasa la pantalla y se instala en el corazón. Pero como suele suceder en Hollywood, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, de ¡ay, qué dolor! Ruptura. La noticia fue un golpe para muchos. El mundo entero, que había apostado por su amor, lamentó la separación de esta pareja de ensueño. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de memes con escenas de la serie y de súplicas para que reconsideraran su decisión. La esperanza, sin embargo, se mantuvo latente en el corazón de los fans, esa llama tenue que se alimenta de la nostalgia y de la fe en el amor. Y aquí es donde empieza la parte realmente interesante. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande, por un lado, se enfocó en su carrera, explorando nuevas facetas y demostrando su versatilidad. Participó en nuevos proyectos, se reinventó y se convirtió en una de las actrices más cotizadas del momento. Sus campañas publicitarias, sus portadas de revistas y sus apariciones en eventos de renombre la consolidaron como una figura de referencia en el mundo del espectáculo. Se la veía radiante, profesional y llena de energía, aunque a veces la mirada revelaba una sutil melancolía, una cicatriz invisible que recordaba el amor perdido. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, viajando y manteniéndose en contacto con sus seguidores. Se aventuró en nuevos desafíos profesionales, experimentando con diferentes géneros y demostrando su talento actoral. Sus publicaciones en redes sociales, llenas de reflexiones y de momentos cotidianos, revelaban un hombre en constante búsqueda, un alma inquieta que se nutría de nuevas experiencias. Se le veía fuerte, seguro de sí mismo y con una sonrisa que, a pesar de todo, conservaba un brillo especial. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que se amaron, que compartieron momentos inolvidables, se separan? ¿Desaparece el amor por completo? ¿Se borran de un plumazo todos los recuerdos y las emociones compartidas? ¿O existe la posibilidad de una segunda oportunidad, de un nuevo comienzo que aproveche la experiencia y la madurez adquiridas? ¿Es posible reconstruir lo que se rompió, sanar las heridas y volver a amar con la misma intensidad, o incluso con mayor profundidad?
Pues bien, la respuesta a esas preguntas aparentemente es sí. O al menos, eso es lo que sugieren las fotos que han inundado las redes sociales en los últimos días. Fotos reveladoras. Fotos que hablan por sí solas. Imágenes de Hande y Kerem juntos en la playa, disfrutando de la compañía del otro. Un escenario idílico que nos transporta de nuevo a la magia de Love is in the air. Imaginen la escena: arena dorada, sol radiante, el sonido relajante de las olas rompiendo en la orilla, una suave brisa acariciando sus rostros, y Hande y Kerem cómplices, sonrientes, cercanos. Las fotos capturadas por paparazzi o quizás compartidas por ellos mismos, muestran a la pareja caminando por la playa, riendo, abrazándose, jugando en la arena y hasta agarrados de la mano. ¿Pueden creerlo? Las imágenes son claras, nítidas, y no dejan lugar a dudas ni a interpretaciones erróneas. Hande y Kerem juntos de nuevo. En un paraíso terrenal que parece sacado de una película romántica. ¿Pero qué significa esto? Es una simple amistad, un reencuentro casual entre dos personas que compartieron un pasado en común. ¿Una reconciliación a medias, un intento de reconstruir los lazos rotos? ¿O estamos ante el resurgimiento de un romance que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, ese que perdura a pesar del tiempo y la distancia? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. La información oficial es limitada. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada públicamente. Se han mantenido herméticos, dejando volar la imaginación y alimentando las especulaciones de los fans. Sin embargo, como buenos detectives de la farándula, podemos analizar las pistas, examinar las evidencias y sacar nuestras propias conclusiones, basándonos en lo que vemos, en lo que intuimos y en la experiencia que nos brinda el mundo del espectáculo. Lo primero que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que definitivamente hay algo entre ellos. La cercanía a la complicidad, la conexión que se aprecia en las fotos es innegable. No se trata de una simple coincidencia, de una reunión casual entre dos exnovios que se cruzan por casualidad. Parece que hay algo más, una conexión especial, una química que a pesar del tiempo y la distancia, sigue intacta, vibrante, poderosa. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan y se abrazan, todo revela una intimidad, una confianza y un cariño que solo se construyen con el tiempo y con una profunda conexión emocional. Segundo, es fundamental destacar que estas fotos han generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de la pareja, que fueron testigos de su amor y sufrieron su separación, están eufóricos. Han inundado Twitter, Instagram, Facebook y todas las plataformas digitales con mensajes de alegría, de esperanza y de buenos deseos. Los hashtags como #Hande Kerem Reunited y #SenAlcanForever son tendencia en todo el mundo. Los mensajes de apoyo y de cariño son incondicionales, y es evidente que muchos desean que esta historia de amor tenga un final feliz, un final digno de un cuento de hadas. Los memes, los vídeos editados con escenas de la serie y las canciones románticas inundan las redes sociales, recordándonos la magia de su amor. Tercero, los medios de comunicación también se han hecho eco de la noticia. Las revistas de farándula, los portales de noticias y los programas de televisión han dedicado espacios importantes a este reencuentro. Todos quieren saber qué está pasando, qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem. La expectación es máxima y cualquier declaración, cualquier gesto, cualquier pista sobre su relación es analizada al detalle, diseccionada, interpretada y comentada por expertos y por aficionados por igual. Los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas circulan sin cesar, alimentando la curiosidad y el morbo del público. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué nos deparará el futuro para Hande y Kerem? Bueno, como dije, no tenemos una bola de cristal, no podemos predecir el futuro con exactitud. Sin embargo, podemos hacer algunas predicciones, algunas conjeturas, basándonos en lo que sabemos, en lo que intuimos y en la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una posibilidad, la más romántica y esperanzadora, es que estén retomando su relación, poco a poco con cautela y madurez. Quizás estén intentando construir una nueva base sólida y duradera, dejando atrás el pasado, aprendiendo de sus errores y enfocándose en el presente. Puede que estén tomándose las cosas con calma, disfrutando de su tiempo juntos, explorando de nuevo la conexión que los unió y tratando de ver si la chispa del amor sigue encendida, con la misma intensidad, o incluso con mayor profundidad. Podrían estar descubriendo una versión más madura y enriquecedora de su amor,
construida sobre la base de la experiencia y el crecimiento personal. Otra posibilidad es que estén explorando la amistad, ese lazo invisible que puede perdurar a pesar de las diferencias y de las experiencias vividas. Puede que después de la ruptura hayan logrado mantener una relación de respeto, de cariño y de admiración mutua. Quizás estén buscando una amistad profunda y sincera, una conexión especial que vaya más allá de lo romántico, basada en la confianza, en el apoyo y en la compañía. Podrían estar descubriendo que su vínculo es tan fuerte que puede resistir cualquier prueba y que incluso puede evolucionar hacia una forma de amor diferente, pero igualmente valiosa. También existe la posibilidad, aunque menos probable y menos deseable, de que todo sea una estrategia de marketing, un montaje, una forma de generar expectativa en torno a algún proyecto profesional, ya sea una nueva serie, una película, una campaña publicitaria o cualquier otra iniciativa que pueda beneficiarse de la atención mediática. Sí, lo sé. Es una teoría que siempre debemos considerar en este mundo tan competitivo, donde la imagen y la popularidad son moneda corriente. Quizás las fotos fueron filtradas o publicadas intencionalmente para generar un revuelo, para mantener a Andy y a Kerem en el ojo público y para aumentar su relevancia en la industria del entretenimiento. Es una posibilidad, aunque en mi opinión, la conexión que se ve en las fotos es demasiado real y profunda para ser una simple estrategia. Sea cual sea la verdad, sea cual sea la decisión que tomen, lo importante es que Andy y Kerem están juntos. Han decidido compartir tiempo juntos, han elegido estar en la compañía del otro, y eso, para muchos, ya es una victoria, un motivo de alegría. Han demostrado que a pesar de las diferencias, de los obstáculos y de las experiencias dolorosas, el cariño, el respeto y la admiración pueden perdurar, pueden resurgir y pueden dar lugar a nuevas oportunidades. Y eso es algo muy bonito, algo que nos da esperanza, algo que nos demuestra que el amor verdadero, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de abrirse camino. Pero, ¿qué es lo que realmente creemos que está pasando? Personalmente yo creo que hay algo más, algo que va más allá de la amistad y de las estrategias de marketing. Veo en sus ojos la misma chispa que nos enamoró en Love is in the Air. Veo la complicidad, la alegría de estar juntos, la emoción de reencontrarse. Veo una conexión que no se ha marchitado, una química que sigue intacta, una promesa de amor que todavía está por cumplirse. Y eso, señoras y señores, es algo que no se puede fingir, algo que traspasa la pantalla y se instala en el corazón. Creo que están intentando darle una segunda oportunidad a su amor, y me emociona muchísimo. Me llena de esperanza y me hace creer, una vez más, en el poder del amor, en la capacidad del ser humano para perdonar, para sanar y para volver a empezar. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que se están dando una segunda oportunidad, una oportunidad para escribir una nueva historia de amor? ¿O creen que es solo una amistad, un reencuentro casual entre dos personas que compartieron un pasado en común? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No se guarden nada, sean sinceros, expresen sus sentimientos, y debatamos este tema apasionante. Compartan sus teorías, sus especulaciones y sus esperanzas. Además de dejarnos sus comentarios, les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como nosotros, aman el chisme, la farándula y las historias de amor que nos hacen soñar. Que todos se enteren de esta bomba. Compartan este vídeo en sus redes sociales, envíenselo a sus amigos fanáticos de las series turcas, a los románticos empedernidos y, por supuesto, compartan sus opiniones. El chisme es más divertido cuando lo compartimos. Y el amor también. Así que, resumiendo, hoy hablamos de la esperada reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Vimos las fotos reveladoras, analizamos las pistas, especulamos sobre el futuro de esta pareja y, sobre todo, nos dejamos llevar por la emoción y la esperanza. Sabemos que su relación fue muy especial, que generó mucho cariño entre sus seguidores y que nos regaló momentos inolvidables. Ahora, la pregunta clave es, ¿estarán juntos de nuevo? ¿Se atreverán a darle una segunda oportunidad al amor? El tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí observando, especulando, soñando y sobre todo creyendo en el amor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este análisis, por compartir su entusiasmo por este tema y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y poder debatir con ustedes.
Recuerden que la farándula es mucho más divertida cuando la compartimos, cuando nos unimos para celebrar el amor, para analizar los misterios y para soñar juntos. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como nosotros, aman la emoción y el drama de la farándula turca. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna primicia, porque aquí, en este canal, siempre estamos al día con las noticias más candentes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más farándula y más amor. Chao, chao.